Regresando en la continuidad de este análisis, hay tres discursos que llaman la atención. El primero, el de Diosdado Cabello, insolencia incluida en pleno velorio y sepelio, para hablar de la ira que cargaba por dentro, pero sobre todo porque hace un encadenamiento de un discurso que Berrizbesquia hizo en el Parlamento cuando amenazó y dijo que ustedes tienen los días contados. Quienes vimos esa declaración sabemos que se estaba refiriendo a lo electoral, porque se estaba discutiendo, era el tema de la rectoría del CNE, se estaba discutiendo el tema de las magistraturas al Tribunal Supremo de Justicia. Por supuesto, tergiversarlo y darle una aplicación de carácter, una connotación de carácter criminal fue perverso y malintencionado. Y por eso es que quieren abrirle una averiguación tan absolutamente absurda como la acusación que se hace contra el joven Salet Loren. ¿Por qué? Por cualquier disparate que este muchacho haya hecho o no, dificultó que ese acto esté vinculado a las declaraciones que hizo este señor. Inculpar a Uribe de este crimen, pues me pareció una idiotez del tamaño de los idiotas que lo dijeron, porque tampoco está encadenado. Este crimen tiene la apariencia de ser algo intra-PCV. Tiene todas las características de ser un crimen político desde dentro. Uno se pregunta, ¿por qué hace un corolario Diosdado Cabello de la serie de muertos que lleva el gobierno? Ok, si vamos al caso de Hugo Chávez Frías, si fue asesinado, pues lo harían los Castro o el entorno que los Castros mantuvieron en sus anillos de seguridad o el entorno más cercano a él. No era cosa fácil acercarse al presidente Chávez. Si hablo del caso Otaiza, el crimen tiene rasgos similares en algunos aspectos de lo tortuoso. ¿Ok? Pero uno se pone a analizar y dice cuáles son las cabezas visibles que están en la radicalidad de la violencia. Bueno, los adoctrinados por Fidel Castro, incluyendo al extinto Robert Serra. ¿Ok? Y uno se pone a ver la suavidad con que ese otro adoctrinado, que es Nicolás Maduro, por parte de Fidel Castro, es capaz de ir jugando en las dos aguas porque también tiene una formación adecosa, adeca, mepista, ¿ok?, en su incipiente vida política de adolescente. Y es quizá un poco más maniobrable como político, sabe de más maniobras como político, además porque tiene mucho tiempo al lado de, o estuvo mucho tiempo al lado del propio Chávez. Pero ese discurso, más que esclarecer, oscureció. El discurso del propio Diosdado Cabello, llamando a que no se desbordaran ¿quiénes? El PCV contra la oposición para vengar un crimen que ningún ciudadano común y corriente ha cometido. La venganza de la dirigencia del PCV sobre la dirigencia de la oposición. Eso es un sinsentido. No. Para mí el llamado fue a que no hubiera la confrontación entre los colectivos. ¿Por qué? Porque el liderazgo superior de esos colectivos, desde un punto de vista de la administración política, lo llevaba Serra, que era a quien le rendían cuenta, y él rendía cuentas al PCV y al propio Nicolás Maduro. Entonces ese discurso tiene elementos de juicio dignos de analizar, como también lo tiene el escrito que hizo Elías Jagua, prácticamente amenazándonos al resto de los venezolanos con la posibilidad de que se desate una guerra civil en Venezuela. Yo creo que lo hace por ignorancia o lo hace con toda su malsana intención. Porque quien conozca la crueldad que tuvimos en los 14 años de guerra civil, los venezolanos, sabe cómo se diezmó el país.
Y en aquella época, en donde la administración de las armas era de los bandos en confrontación entre quienes estaban con o en contra del Imperio Español. Y luego internamente sobre las decisiones de quienes deberían seguir rigiendo los destinos del país. Nosotros no estamos hablando de guerra civil porque ustedes hablan de guerra civil. ¿A qué le temen? ¿A que esos colectivos tengan un nivel de confrontación violenta, agresiva? ¿A eso es a lo que le temen? ¿O le temen a que contra esos propios grupos se alcen los militares porque vean como que se está saliendo de las manos y se está tornando incontrolable la situación? Pudiera ser, uno no lo sabe, uno de verdad no lo sabe. En todo caso, los discursos también son dignos de ese análisis, porque van dando destellos de lo que está pasando. La fiscala generala asume la posición de la inmediatez de la investigación, pero adelanta juicios de valor. Hay una cosa curiosa dentro de todo este proceso, y es quién está realmente llevando a cabo la investigación. ¿Por qué? Porque, por lo referido en la información, el SEBIN se llevó algunas cosas. Dirección de Inteligencia Militar se llevó otras pruebas. El 6CPC es quien menos pruebas tiene y es el brazo policial del Ministerio Público para las investigaciones criminalísticas. ¿Ok? Y por supuesto, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, o sea que se les armó un verdadero arroz con mango. Y no hay una unicidad de criterios. Yo pienso que si hay buena intención de resolver este caso, que es del interés del gobierno, que es del interés de los ciudadanos, se haga de una manera proba, de una manera, si no honesta, por lo menos lo más acercado a la verdad posible. ¿Por qué? Porque se está comprometiendo la estabilidad del país, porque no es el primer caso. El caso de Danilo Anderson todavía no ha sido ciertamente esclarecido, por más que ustedes tengan a los hermanos Guevara presos. Quedaron las dudas, quedaron las preguntas sin respuestas. El caso de Eliezer Otaiza no ha estado absolutamente esclarecido. No ha estado esclarecido. Entonces ustedes hablan de la guerra de perros, que según ustedes es la metodología del crimen político selectivo. ¿Pudiera ser? Sí, pudiera ser. Pero para que eso nos convenza, deben tener elementos ciertos, no elementos manipulados para hacernos creer que. Porque si son ciertos, nosotros tenemos el derecho a saberlo. Porque si ustedes tienen la razón en que eso se suscitó como un acto de terrorismo político contra ustedes, pues los ciudadanos que no tenemos nada que ver con la diatriba política, pues tendremos que acompañar a quien tenga la razón. No acompañar de una manera obcecada, quise decir, de una manera ciega a la oposición por acompañar a la oposición. No, tenemos que acompañar la verdad, defender la verdad, porque es la defensa de esa verdad la que nos va a permitir saber ante quiénes estamos. Entonces la pretensión de este análisis es que se nos esclarezca de una vez y por todas todo lo que pasó. Entiendo que en ese propósito de querer o poder decir la verdad, habrán limitantes que comprometerían gravemente al gobierno y que ustedes nunca la van a decir. Identificamos y regresamos.